Universidad Alberto Hurtado. Y por último, don Lucas del Villar, nuestro ex ERNAC, abogado de la Universidad de Chile, socio actualmente de Aninata Abogados, profesor de Derecho Consumo y Compliance de esta universidad. Como les dije, entre el año 18 y el año 2022 fue director del Servicio Nacional del Consumidor y su subdirector en los años 2010-2014. Cuenta con un diplomado en Administración de Empresas de la Universidad Católica, de Administración de Negocios y Derecho a la Competencia de la Universidad de Chile y un LLM en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa de esta última universidad. Así que muchas gracias a los panelistas por aceptar esta invitación de la universidad y hoy día, como su título lo indica, vamos a hablar de la sentencia dictada por la Corte Suprema el 5 de marzo pasado, que revocó el fallo de la Corte de Apelaciones y que acogió finalmente el amparo económico deducido por la Asociación Gremial de la Industria del Retail Financiero en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Como nosotros sabemos, el núcleo, la materia central de este recurso decía relación con determinar si las llamadas de cobranza extrajudicial telefónica podían ser subsumidas dentro de las categorías de los servicios complementarios y por esa vía quedan sujetas a los bloques de numeración especial 600 y 809. Y para no adelantar tanta materia, solo sostener que la Corte resolvió negativamente esta cuestión y señaló que la Subtel se habría excedido sus competencias. Básicamente ese es el tema sobre el cual vamos a conversar hoy. Y sin más preámbulos, le doy la palabra a Carla Burdoli para que nos comente sus impresiones de este importante fallo. Muchas gracias, Enrique. Bueno, gracias por esta invitación. Yo acá soy parte más que interesada porque representé los intereses del retail financiero en el amparo económico que finalmente fue acogido por la Corte Suprema. Pero para los que están participando acá y que no necesariamente conocen el caso en detalle, voy a referirme brevemente a cómo se gestó este caso y cuáles fueron los argumentos que finalmente fueron acogidos por la Corte Suprema. Esto se remonta, como los fenicios, a una resolución que dicta Subtel en febrero del 2025, en que lo que hace la Subsecretaría de Telecomunicaciones, dado el spam, la publicidad, lo que hace es que trata de ordenar un poco este tema, señalando que va a generar nuevos servicios complementarios y que estos servicios complementarios de telecomunicaciones tienen una numeración especial 600 u 809. Y este servicio complementario que creó la Subtel en febrero del 2025 lo denominó Servicio Complementario de Comunicaciones Masivas, solicitadas o no solicitadas. Y el contenido que le dio a ese servicio complementario fue que esto se refiere a los servicios de información y o con fines publicitarios al suscriptor o al usuario del servicio público telefónico, pero que se realiza de manera masiva o automatizada. El tema es que el retail financiero, frente a una duda legítima que tuvo en su minuto, efectuó una consulta a la Subtel, pero dando argumentos en el sentido en que la cobranza que hacen las empresas del retail financiero, que son las de las tarjetas de crédito asociadas al retail, como por ejemplo la tarjeta ITE, la tarjeta Cencosud, hizo la consulta de qué es lo que pasaba con la cobranza extrajudicial, porque era una llamada que se hacía al deudor moroso y existían ruidos en el sentido en que aparentemente ese tipo de llamadas calificarían dentro de este servicio complementario, por lo tanto tendrían que realizarse con este prefijo 600 u 809. Se dieron todos los argumentos para que la Subtel dijera no, la cobranza extrajudicial no es servicio complementario, pero contrario a lo que se estimó, a fines de julio, o sea, cuando estaba por entrar a regir esta resolución que se dictó en febrero del 2025, la Subtel, contrariamente a lo que pensó el retail financiero, a través de un oficio, dice no. La cobranza extrajudicial que usted realiza, sus asociados van a realizar, es un servicio complementario de aquellos que yo acabo de definir y por lo tanto tienen que ustedes efectuar esa cobranza telefónica usando los prefijos. Y ahí se prendieron todas las alertas porque lo que todo el mundo hace, todos los que estamos en este chat, todo el mundo lo que hace cuando recibe una llamada 600 o una llamada 809 es que es rechazar, 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 rechazar. Y justamente las 2 semanas que empezó a regir este tema, ya las empresas del retail financiero empezaron a ver los efectos perniciosos para su negocio en el sentido en que ellos llamaban a los deudores morosos y estos no contestaban, sino que rechazaban la llamada.
Y es por eso que a las 2 semanas que empezó a regir esto, ya se empezó a advertir que el contacto de las empresas de retail financiero hacia sus deudores morosos disminuyó en tan solo 2 semanas entre un 30 y un 50%. Y ahí es que precisamente empezaron a preocuparse aún más porque, y acá es un paréntesis, la cobranza extrajudicial telefónica es la herramienta más eficiente y más eficaz que utilizan las empresas del retail financiero. Esto es lo que le permite a ellas tomar contacto con el deudor moroso y lograr el pago en el corto plazo de estas deudas. Por lo tanto, cuando bajaba el contacto con los clientes de esa manera tan abrupta, eso iba a pegarle sí o sí en la morosidad. Y estos son negocios en que la morosidad se ha mantenido más o menos controlada con esta herramienta que es la cobranza extrajudicial telefónica. Pero si empezaba a disminuir el contacto, lo que se iba a ver es que iba eventualmente a generarse un aumento de la morosidad. Y si aumenta la morosidad, el negocio se hace más riesgoso. Y eso significa menos crédito para personas que sí lo necesitan y eventualmente esas personas ir al mercado informal a buscar el crédito. O sea, esto podía ser una bola de nieve que no se sabía efectivamente qué tamaño iba a tener esa bola de nieve al poco andar. Pero sí lo que se estaba advirtiendo en el corto plazo era la baja en la contactabilidad y al mes, 2 meses, empezó a ver eventualmente ciertos efectos en la morosidad. Es por eso que se decidió iniciar una acción judicial. Inicialmente se había pensado en un recurso de protección, pero por dos razones se descartó. Primero, porque el recurso de protección, lo que uno ve en la Corte de Apelaciones de Santiago en general, es que la Corte ni siquiera entra al fondo de los recursos de protección cuando se trata de empresas, sino que por regla general los está declarando inadmisibles. Y esa intuición que teníamos, después la confirmamos, porque además hubo un recurso de protección en contra no necesariamente la cobranza, pero sí de la resolución que estableció los prefijos en materia de estos servicios complementarios en particular, que fue un recurso de protección que presentó un sindicato de trabajadores interempresas de telecomunicaciones y comunicaciones, y ese recurso de protección efectivamente se declaró inadmisible de entrada, o sea, ni siquiera se entró al fondo. Entonces, frente a eso es que pensamos junto con la Asociación del Retail Financiero en deducir un amparo económico. Primero, porque nosotros veíamos acá que se estaba afectando la libertad de las empresas del retail financiero en cómo gestionaban su negocio. O sea, ellos gestionan su cartera con la cobranza extrajudicial telefónica. Por lo tanto, si se cercena esa herramienta, se empieza a afectar este derecho a desarrollar su actividad económica y conforme a las normas legales que la regulan. ¿Por qué? Y acá fue el tema donde pusimos énfasis, porque acá efectivamente hubo un actuar ilegal de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, eso fue nuestro planteamiento, que generaba esta afectación en el derecho de las empresas a desarrollar su actividad económica. ¿Y por qué decíamos que acá había un actuar ilegal de la Subsecretaría? Porque sin lugar a dudas, nadie pone en discusión que la Subtel tiene la posibilidad de definir los servicios complementarios y tiene la posibilidad de asignarle una numeración especial a los servicios complementarios. Pero, si bien esta es una atribución, la atribución también le fija un límite a la subtera en el sentido en que todo lo que excede de esta atribución no puede ser abordada por esta última. Y cuando vemos cuál es esta atribución, es definir el servicio complementario, lamentablemente no hay mucha normativa específica, pero sí en la ley de telecomunicaciones cuando uno ve qué es el servicio complementario, se dice que es un servicio adicional a la telecomunicación propiamente tal, o una prestación adicional a la telecomunicación. Y este servicio adicional, cuando uno después lo ve en normas infralegales, cómo se ha ejercido esa atribución en el pasado por la Subtel y que permite de alguna manera darle contenido también, lo que uno ve es que son efectivamente prestaciones que se dan en beneficio del suscriptor telefónico para que él lo contrate, para que él lo suscriba, porque muchas veces estos servicios complementarios tienen un precio adicional. Y voy a dar algunos ejemplos que lo hacen más ilustrativo. Por ejemplo, el fono erótico, el fono tarot. Lo que pasaba antes, hoy en día ya no existe, pero cuando uno quería saber cómo estaba el tiempo en los años 90, existía un servicio para llamar y saber cómo iba a estar el tiempo ese día. Entonces, eso tiene un precio adicional, pero es una prestación.
yo suscriptor soy el que lo solicito, yo lo requiero porque me va a generar a mí un beneficio. Y también cuando yo lo he contratado, yo después puedo eliminar esa suscripción. ¿Por qué? Porque además tiene este cobro adicional. Muchas veces podría no tener un cobro, sí, pero yo como usuario, yo lo requiero para satisfacer una necesidad, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba en este caso con la cobranza extrajudicial? Nosotros lo que planteamos es que la cobranza extrajudicial telefónica no calza con esto de ser un servicio adicional o una prestación adicional a la telecomunicación. ¿Y por qué? Porque no es un servicio en favor del suscriptor telefónico, sino que es un derecho que tiene el acreedor de interpelar a su deudor moroso para que le pague la deuda. Tanto así que esta cobranza uno no podría decir que el suscriptor telefónico la va a contratar o la va a requerir o la va a suscribir, y menos aún que eventualmente pueda tener un precio asociado dado que satisface una necesidad de este suscriptor. Entonces, no calzaba lógicamente ni legalmente en lo que es un servicio complementario de telecomunicaciones, y al no ser un servicio complementario, menos aún podía tener este prefijo 600 que se estaba asignando. Y adicionalmente, otro argumento que se planteó es que nosotros entendemos que lo que estaba un poco detrás de esta decisión de la Subtel, no en materia de cobranza, sino que en esta resolución que sacó en febrero del 2025 de asignar numeración a todas estas llamadas de publicidad, es también de alguna manera, pensamos, eliminar la afectación, la molestia de los suscriptores. Pero tratándose de la cobranza extrajudicial telefónica, esto ya está regulado. Eso es lo que planteamos, ya está regulado por otras vías que satisfacen esto de no generar molestias a los deudores. Y eso es la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, en que ahí ya está regulado la frecuencia con que tú tienes que llamar a los deudores, los horarios, la forma en que te tienes que comunicar con ellos, en el sentido, por ejemplo, de no hacerte pasar por un abogado que ya presentó una demanda en contra de ellos. O sea, está de alguna manera esto ya regulado, sin perjuicio que se puede desarrollar aún más a través de un reglamento que está pendiente, pero ya está regulado en términos de generar una conciliación entre el negocio de las empresas del retail financiero, por ejemplo, que tienen que hacer esta cobranza, y la dignidad de los deudores como personas. Entonces, incluso si uno lo ve bajo ese prisma, tampoco calzaba lo que estaba haciendo la Subtel de considerar un servicio complementario la cobranza extrajudicial, porque esto ya estaba satisfecho, esa inquietud eventualmente, a través de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Y adicionalmente, toda esta ilegalidad que estamos señalando nosotros, que lo que apuntan básicamente es que Subtel extralimitó sus competencias, además generaba esta afectación a la libertad que tenían las empresas del retail financiero de desarrollar su actividad económica conforme a las normas que ya la regulaban. O sea, esto claramente estaba generando esta afectación en el contacto y eventualmente en la morosidad, y por lo tanto en el riesgo del negocio. Ahora, dicho lo anterior, la Corte acoge estos planteamientos, estos argumentos que fueron señalados, y cuando uno ve el fallo, qué cosas importantes yo creo, y sobre eso me imagino vamos a, Tomás y Lucas se van a explayar aún más. Yo creo que cosas importantes que uno puede derivar de este fallo es, primero, que da ciertas luces o establece una piedra que marca un futuro sobre el amparo económico, en el sentido en que el amparo económico no solamente procede cuando el Estado interviene, o sea, participa en actividades económicas, sin una ley de quórum calificado que lo autorice, no solamente cuando el problema es el llamado Estado empresario, sino que también cuando las empresas se ven afectadas en su libertad para desarrollar sus actividades económicas conforme a las normas legales que lo regulan. O sea, acá la Corte señala esta amplitud acerca del amparo económico para los dos incisos del artículo 19, número 21, y se refuerza de alguna manera además con la prevención que tiene el fallo. El fallo tiene la prevención de dos ministros que señalan que si bien ellos hasta esta fecha eran de la opinión que el amparo económico solo procedía por problemas vinculados con el Estado empresario, hoy en día ellos cambian su posición y adscriben al voto de la Corte, en el sentido en que tiene que abordarse el amparo económico respecto de ambos incisos del artículo 19, número 21, porque dicen esta es la forma de generar un control de en materia institucional. Entonces, eso yo creo que es positivo. Segundo, que yo creo que refuerza que la autoridad administrativa, si bien tiene atribuciones, esas atribuciones también implican un límite a su actuar.
y por lo tanto cuando esas atribuciones se exacerban o en términos de exceder lo que ha sido otorgado legalmente, obviamente estamos frente a un tema que puede ser abordado a través de este amparo económico y además esto implica una ilegalidad por parte de la autoridad administrativa. Y en tercer lugar, yo creo que también un punto importante que yo destaco del fallo es que acá la Corte no solamente señala que Subtel excedió sus competencias, sino que un tema que para mí fue novedoso es que expresamente señala que el oficio de Subtel, que es la respuesta que le otorgan al retail financiero en el sentido en que la cobranza extrajudicial telefónica es un servicio complementario, ese oficio la Corte lo deja sin efecto. No le dice a la Subtel, Subtel adopte las medidas para restablecer el imperio del derecho, que ya hubiera sido a lo mejor más allá de lo que legalmente existe sobre el amparo económico, sino que la Corte, ella, lo deja sin efecto. Y eso de alguna manera también, en mi opinión, es reflejo del artículo 7 de la Constitución, que dice que las autoridades administrativas tienen que actuar en la órbita de sus competencias y cuando no actúan dentro de la órbita de sus competencias, sus actos son nulos. O sea, ni siquiera es algo anulable, es nulo. Y la Corte así lo recoge, no dice por el artículo 7, sino que yo me imagino se reflejo el artículo 7 de declarar ella, la Corte Suprema declara nulo el oficio de la subter. Por lo tanto, yo creo que esos tres puntos son importantes en relación al amparo económico. Y respecto a esto de haber dejado sin efecto el oficio, un tema que también es un tema obviamente a discutir, pero dado que el único acto administrativo que dice que la cobranza extrajudicial era parte de los servicios complementarios que se definieron en febrero del 2025, este es el único acto administrativo, y dado que este acto administrativo se dejó sin efecto, en mi opinión, aun cuando el fallo solo hace alusión al retail financiero, yo creo que al haber dejado sin efecto ese oficio, que es el único que se refiere a la cobranza extrajudicial, de alguna manera esto beneficia a otras industrias que realizan cobranza extrajudicial de manera masiva y automatizada. O sea, más allá de las empresas del retail financiero, debido a que este acto fue dejado sin efecto. Y eso es lo que puedo señalar en relación a este caso. Muchas gracias, Carla. Tomás, ¿qué impresiones te dejó a ti el fallo? ¿Y qué opinas de la posición de Carla? Gracias, Enrique. Gracias, Carlos, por tu exposición muy clara, la verdad. Es muy clara y yo creo que tú das en el centro en varias cuestiones. Lo primero que tú lo señalabas tiene que ver con la vía adecuada para reclamar la infracción del 19 número 21. Me parece que es algo bien interesante, sobre todo con el ejemplo comparado que das de que hubo un recurso de protección y se declaró inadmisible. Porque al final del día, claro, la hipótesis del amparo económico es distinta a la de protección en cuanto a que la acción o omisión de entrada tiene que ser ilegal o arbitraria. En cambio que el amparo económico es genérico, es una infracción. Lo curioso es que la Corte, sobre todo la Corte Suprema, al examinar, porque la Corte de Apelaciones, creo que Carla lo dice, lo rechaza, porque adhiere a la tesis de que solo va amparando el inciso segundo del diccionario número 21. En cambio que la tesis principal de la Corte Suprema es que ampara ambos incisos. ¿Por qué lo digo? Porque el amparo económico por vía de infracción es una hipótesis genérica que permite la admisibilidad. No obstante, el resultado es la declaratoria de ilegalidad del acto. Entonces, al final del día, si lo que uno puede examinar es que el elemento determinante en la protección, por primera gran idea, es que la ilegalidad en la admisibilidad es más compleja que la infracción en el amparo económico. Y por lo tanto, el resultado en la reflexión de la Corte puede llevar a la declaratoria de ilegalidad del acto. Curiosamente, que debería ser lo mismo en el recurso de protección, pero por esta apertura o esta nomenclatura abierta de la palabra infracción permite pasar la admisibilidad. Dos, me parece que hay una cuestión ahí bien interesante que a lo mejor lo podemos ver en mayor detalle, que tiene que Carla también lo señalaba, que esta idea de, o yo distinguiría entre la facultad normativa que tiene la Subtel y la facultad interpretativa. Y eso es bien, y después a lo mejor lo podemos profundizar, pero porque la resolución y el oficio de cumplimiento, por llamarlo así, va en ejecución en el propio razonamiento de la Subtel y de la Corte, de la ley y del reglamento.
Por lo tanto, nosotros podríamos decir que, o distinguir que es una interpretación de ejecución de normas, de ejecución de ley, de ejecución de reglamento. Y es en ese sentido que podemos entender el fallo de la Corte en cuanto que dice, sabe que su interpretación va más allá de la propia facultad interpretativa que usted tiene, porque al final del día está interpretando por ejecución, por decirlo de alguna manera. Distinto es, y aquí hay una discusión eterna del derecho administrativo, si uno podría decir una interpretación autónoma, en que en el sentido de una directriz, una instrucción de una autoridad, que no necesariamente en ejecución de ley o ejecución de reglamento, pero tiene una facultad de otorgar significado a las normas administrativas. En este caso, y por eso yo haría una distinción entre interpretación de ejecución versus interpretación autónoma que tienen los servicios públicos. En este caso, una interpretación de ejecución en la cual la Corte, al comparar lo resuelto, la resolución, con las facultades legales, le dice, ¿sabe qué? Usted está excediendo a las facultades interpretativas que la normativa regulatoria le permite. Y el ejemplo más claro es cuando la Corte cita ejemplos de servicios complementarios y lo compara con el servicio de cobranza extrajudicial. Y si usted está fuera de la órbita en la cual la ejecución debería darse, por lo tanto, su forma de entender la normativa excede su propia competencia y ahí viene la declaratoria de legalidad. Me quedo ahí, Enrique, como introducción a la conversación. Súper interesante la mirada desde el punto de vista del derecho administrativo y público. Y la mirada consumidor, don Lucas, qué comentario le merece el Sí, fallo y la bueno, posición de Carla? muchas gracias Enrique. Carla, muy buena tu presentación y felicitaciones por este fallo y Tomás, también muy clara la mirada. La mía es más complementaria desde la perspectiva de la protección al consumidor. Y en eso quizá remontarse un poco a la historia del artículo 37, que es precisamente el que regula esta materia en la ley del consumidor. Recordemos que las gestiones de cobranza extrajudicial están reguladas en ese artículo, es probablemente el que más se ha modificado de toda la ley del consumidor, y en plena pandemia surgió la necesidad de actualizar principios básicos de dignidad, proporcionalidad y un conjunto, digamos, muy variopinto de principios relacionados con las gestiones de cobranza extrajudicial, particularmente en un escenario, digamos, donde habían grandes requerimientos, digamos, de parte de los proveedores, acreedores y los consumidores muchas veces que no estaban en posición de poder pagar sus deudas y por tanto se generó esta modificación a ese artículo 37, la 21.320, que estableció ciertos estándares, pero reguló específicamente la cantidad de contactos, digo, que se pueden realizar y la naturaleza de los mismos. Yo creo que eso es bien interesante revisarlo brevemente, porque se da cuenta de que no solamente, y como bien decía Carla, es un derecho del acreedor a contactar al consumidor, sino que también un derecho del consumidor a recibir información veraz y oportuna. ¿Y por qué decimos eso? Porque la gestión útil es un contacto efectivo y es la entrega de información cuyo contenido está fijado a la ley del consumidor. De hecho, beneficia a ambas partes porque pone en conocimiento al consumidor respecto de la deuda, cuáles son los conceptos que se están cobrando, cuáles son los montos. Incluso hay una obligación taxativa entre el día primero de mora y el día 15 de poner en conocimiento al deudor y también de poder de alguna forma ofrecer algunas fórmulas, digamos, o de reprogramación o de poder incluso de alguna forma negociar posibilidades para pago en cuotas, ¿cierto? Estas reprogramaciones o facilidades de pago, la situación de morosidad, evidentemente van en beneficio del consumidor. Entonces estamos hablando de normas de orden público económico que lo que buscan es básicamente aminorar estas asimetrías que existen en el mercado en beneficio también del consumidor. Y por tanto, si el contacto es efectivo y hay una gestión útil, incluso la ley expresamente señala cuántos contactos de este tipo se pueden realizar, ¿cierto? El llamado, así como la visita, es uno a la semana, y de otro tipo de contactos, como sería un mail o un SMS, eso solamente dos a la semana con distancia de 2 días. Entonces, el contacto tiene que ser efectivo, tiene que lograr poner en conocimiento al consumidor porque le asiste ese derecho a la información, a la libre elección, y eso es muy relevante en este punto. Y el segundo, y con esto, digamos, por lo menos las primeras impresiones, es también hacer una correlación en la regulación respecto del spam telefónico, ¿cierto? Esta regulación del artículo 28b que señala que básicamente cualquier spam o contacto promocional o publicitario tiene que darse precisamente ofreciendo al consumidor un mecanismo expedito
para dejar de recibir estos mensajes, ¿cierto? Algo tan molesto. Bueno, el año 2019 el SENAC creó una plataforma que se llama No Molestar, así de simple. Uno se inscribe como consumidor, dice qué empresa o qué rubro y qué tipo de contacto, mailing, llamado, etcétera, no quiere seguir recibiendo y el SENAC lo gestiona con las empresas. El año 2019 solamente, o sea, 145.000 personas accedieron a este sistema, bastante alto. El 2020, por razones obvias, digamos, está más, de alguna forma, el mercado, ¿cierto? Mucho más detenido producto de la pandemia, pero después empieza a incrementarse. Pero aquí está lo interesante, del año 2022, que ya estamos en 170.000 y sube a 300.000 ese año, al año siguiente estamos hablando de 1.200.000. Es decir, el CERNAC de alguna forma dejó de utilizar sus herramientas de enforcement y hacer que las empresas lograran cumplir con esta obligación y de alguna forma también se generó, digamos, un incentivo a las empresas, dado que no había una fiscalización efectiva, a incrementar. Y eso llevó a la Subtel a dictar esta regulación. Entonces, hay dos relaciones bastante concretas en materia de protección al consumidor que les quería comentar. Muchas gracias, Lucas. Vamos a abrir una ronda de preguntas al público, pero antes a mí me gustaría hacer algunas preguntas a los panelistas. Carla, la tercera sala siempre, no sé si ha sido cuestionada, pero siempre se plantea la discusión sobre la diferencia técnica, ¿ya? Que no es tan diferente, que debería ser más diferente técnicamente. En este caso, entre comillas, no mostró dicha diferencia técnica porque invalidó una resolución de un órgano administrativo que además tiene la facultad de interpretar administrativamente la ley. ¿Qué opinión te merece eso y si esto marca un antes y un después en materia de revocación o revocación, bendigo, de decisión administrativa? A ver, yo creo que este no es un problema de deferencia técnica, en mi opinión, sino que este es un tema de ejercicio de atribuciones legales. Acá no estamos hablando del mérito de una decisión administrativa donde hay mucho tecnicismo, en que efectivamente la Corte no tiene la expertise como para poder inmiscuirse y analizar y tomar una decisión al respecto. Acá estamos hablando si una autoridad administrativa ejerció las competencias que tiene dentro del marco legal o fuera del marco legal. Y para eso no es deferencia, sino que para eso sí la Corte tiene toda la posibilidad de revisarlo y de tomar una decisión que fue lo que finalmente ocurrió. Porque lo que no puede suceder es que bajo el paraguas de deferencia, la deferencia se usa como una inmunidad de control. Acá no puede haber inmunidad de control. Los órganos administrativos sí están sujetos al control de juridicidad y la deferencia técnica queda reservado solamente en aspectos más de mérito, de decisión de fondo, donde efectivamente uno dice, oye, el que sabe de esto es el técnico, que en este caso es la autoridad en cuestión. Esto yo creo que es una discusión absolutamente diferente. Es ejercicio de atribuciones legales y de la lectura que uno da al fallo se desprende esto, que es un poco también lo que decía Tomás. Efectivamente, el amparo económico se enfoca mucho en la norma constitucional, que es el artículo 19, número 21, que se refiere al derecho a la libertad empresarial. Pero cuando uno ve casi todos los amparos económicos, que nosotros los revisamos antes de presentar este amparo, la gran piedra de tope que hacía que se acogieran o se rechazaran era la legalidad del actuar de la administración. Yo creo que la Corte hace un análisis bien de fondo, pero que es un análisis correcto. Bueno, lo planteamos así nosotros también, que esto excedía sus competencias. Y yo creo que una frase que nosotros también planteamos en el alegato como para darle más como entendimiento en forma simple es que la Subtel puede definir servicios complementarios, sí. ¿Puede darle numeración especial? Sí. Pero no toda comunicación que tú realizas a través del teléfono es un servicio complementario. O sea, dentro del universo de las comunicaciones, un subconjunto de los servicios son los servicios complementarios que reúnen ciertas características, pero no todas las comunicaciones pueden ser calificadas como servicio complementario. Entonces yo creo que eso de alguna manera marca y le da contenido a la atribución del SUTEL en materia de servicios complementarios. Y yo creo que es una buena noticia, que incluso salió hace poco, hace un par de días atrás,
que la Subsecretaría de Telecomunicaciones, bajo la nueva subsecretaria, ha señalado que van a hacer una revisión de estas normas, atendido lo que señaló la Corte, para poder ajustarlo eventualmente en términos de que además no generen perjuicios para otras industrias, como por ejemplo lo que pasa con las consultas que realizan los hospitales, las clínicas, en el sentido de recordar que tiene una persona una hora determinada y que tampoco se está contestando y se están perdiendo las horas. O sea, ese tipo de cosas se va a hacer un ajuste eventualmente. Entonces, creo que eso, esta decisión de alguna manera más ayuda a hacer una revisión de este contenido de la atribución legal que tiene la subsecretaría. Gracias. Tomás ha hablado, Carla inició la exposición con esta decisión estratégica que debían adoptar si presentar un recurso de protección o un recurso de amparo económico. Después de lo dicho y lo que comentaste tú, hoy día podría decirse que el recurso de amparo económico es la vía adecuada para reclamar sobre la potestad interpretativa de la administración, como fue en este caso, o es una de las vías o una de las principales vías. Sí, buena pregunta, claro. Y si me da un segundo, que Carla dijo algo y me gustaría complementar, no un servicio complementario, pero complementar lo que dijo ella. Que es interesante porque tiene que ver con esta pregunta tuya sobre competencia técnica y versus legalidad. Que uno puede comparar lo que pasó en este caso con lo que ha pasado en medicamentos de alto costo y la tercera salud. Que al comparar las sentencias, pero tiene la misma metodología con resultados diferentes, por decirlo de alguna manera. En el sentido que Carla creo que decía bien, a mi parecer, que este es un control de legalidad de la administración, un contencioso administrativo en el caso del amparo económico por resultado. El recurso de protección es un control de un contencioso administrativo de la admisibilidad, por decirlo así. Lo que yo decía en comienzo, la ilegalidad de estar el punto de partida. Acá hay un contencioso administrativo en el resultado. ¿Y por qué lo distingo de los temas de salud? Porque en caso de salud, medicamento de alto costo, la jurisprudencia cambió y no, el accionar legal de la administración es el que habilita la deferencia técnica. Una vez que la Corte acredita el accionar legal, reconoce que tanto el legislador, por un lado, pero especialmente la administración, es la que ya está llamada a partir de sus competencias técnicas, a resolver o a interpretar o a ejecutar o a delinear la política específica. Me parece que esa lógica es la misma que acá. El resultado es distinto porque para la Corte, en el caso de la Subtel, el parámetro de comparación que es la ley es el que no pasa en la resolución que se enjuició. Y por lo tanto, si hubiese pasado, hubiese sido legal, reconoce por lo tanto la facultad técnica de haberlo resuelto de alguna determinada manera. Pero como no se ajustó a su propia normativa en esta idea de la interpretación de ejecución, que decía en un comienzo, altera el resultado y por lo tanto hay diferencia técnica, a mi parecer, en ambos razonamientos. Lo que pasa es que como dije, con resultados disímiles. Sobre la vía, por lo mismo, me parece que, y lo decía Carla al final de su primera presentación, sobre el efecto de la sentencia, sobre las medidas a tomar y el efecto. Las medidas a tomar, que tienen que ver con medidas para restablecer el imperio del derecho, que es novedoso en el amparo económico, porque son generalmente sentencias declarativas, es decir, declara la ilegalidad y verá la administración la forma en que adopta las medidas. Pero acá dejó sin efecto y por lo tanto adoptó una medida determinada. Cuestión que me parece que hace que sea una vía bien atractiva respecto de esta, para pasar la admisibilidad, por llamarlo de alguna manera, lo que decía en un comienzo. Porque al final tienes que probar la infracción genérica para discutir el accionar de la administración. Pero lo que está claro es que puede tomar medidas para restablecer el imperio del derecho, y una cuestión que no es menor, que no hemos dicho, que tiene que ver con el efecto expansivo eventualmente de la sentencia. Entiendo yo, Carla, y tú me corregís, que se dejó sin efecto la resolución, no solo respecto del retail, o solo respecto del retail. Ahí, Lo que pasa es que el fallo dice que esto es para las empresas del retail sí, financiero, pero deja sin efecto un oficio y ese es el único acto administrativo que se refiere a la y se cobranza dejó sin efecto y se dejó sin efecto el para oficio. todos.
Lo que pasa es que tú lees el oficio y efectivamente Sí, habla en términos genéricos sobre la cobranza extrajudicial telefónica. Fin claro. del juicio que es resultado de una consulta que hace el retail financiero, pero Sí, sí, habla de sí. la cobranza extrajudicial general. Si se elimina ese oficio y tú te vas a la resolución 286, que es la de febrero del Sí, 2025, ahí nunca se hace alusión a la cobranza extrajudicial. ok, Se, se sí. hace alusión a este servicio complementario de comunicaciones masivas. Y el oficio es el que interpretó por parte de la Subtel de que la cobranza extrajudicial telefónica la haga quien la haga, Sí. es subsumible del 286. Luego, Sí. si tú dejas sin efecto ese oficio, en mi opinión, eh, todas las empresas, sean de retail o financiero u otras, que realicen cobranza extrajudicial Ujú, telefónica de manera ujú, masiva o sí. automatizada, que pueden seguir haciéndolo sin prefijo. Esa es mi opinión. Te sigo bien. Sí, lo que pasa es que es bien relevante porque cuando dejas sin efecto, sin especificar o dejar sin efecto y por lo tanto privar de su efecto, es el mismo razonamiento que en los casos de salud que dieron origen al monto, este montazo de deuda que tenía la ISAPRE, tenía que ver con que producía efecto todo aquel que respecto a los cuales estaban en la misma posición. Y en este caso el razonamiento viene a ser muy parecido respecto al dejar sin efecto va a impactar en todos aquellos que están en la misma posición que lo que está señalando Carla ahora. Por lo tanto, al final es una vía para impugnar la facultad interpretativa bien, bien novedosa comparado con lo que históricamente se dejó de usar el amparo económico por las mismas razones por las cuales hoy día Carla y su equipo lo pudieron utilizar y revertir, por decirlo así, esa tradición. Eh, en ese sentido, me parece que es una forma y con esto termino, perdona, Enrique, porque Mm. el recurso de protección tiene un defecto muchas veces, o tú no sabes cómo se va a resolver, si va a meterse o no la Corte, la tercera sala, en las facultades de fondo, en el tema de fondo. Y por lo tanto se sabe que si usted cumplió con los procedimientos legales, con las etapas, por decirlo así, de la regulación, usted actuó legalmente y no hace hincapié en el defecto en el cual, en la ejecución de la ley, por decirlo, o en su aplicación, que en este caso es una interpretación. En cambio, que en este caso, razones totalmente diferentes. Se mete en la forma en que la Subtel razonó en la aplicación de la ley y llega a concluir de que hay una interpretación excesiva o excede sus competencias y por lo tanto actúa ilegalmente. Cuestión que me parece que en este caso, que no lo podemos hacer expansivo, pero en el fondo el caso sí da cuenta o muestra un camino que es distinto a cómo razona muchas veces en recursos de protección. Eso, Enrique. Muy bien. Luca, considerando esta decisión de la Corte, que deja sin efecto el oficio, ¿no es cierto?, de Subtel, eh, eh, pero persiste un problema, siento yo, en el ámbito de la publicidad en el sector financiero. O sea, ¿qué alternativas regulatorias ves tú para abordar los problemas de spam, de fraude y con contactabilidad en este ámbito? Bueno, hay que hacer una buena distinción, digamos. En primer lugar, como bien decía Carla, estamos hablando que no todo llamado es un servicio complementario. Y en materia de regulación del consumidor existen dos materias bastante específicas. La gestión de cobranza, que ya dijimos, que se refiere a un contacto efectivo y que permita al consumidor ejercer sus derechos, tiene una naturaleza jurídica propia y por tanto mal podría entenderse que está bajo esta nomenclatura y por lo mismo hay un reglamento que digamos, publicó y que básicamente se hizo una consulta pública hace algunos meses atrás, estamos hablando de noviembre del año pasado, y que la verdad que era un reglamento que se había dictado el 2020, a ver, 2022 al menos, la ley es de 2021, y que la verdad es que ahí debiese estar establecido con mayor detalle cuáles son los aspectos relacionados con las gestiones de cobranza extrajudicial y si eventualmente es útil, y aquí estamos hablando también de una ley que busca una proporcionalidad respecto de las gestiones de cobranza extrajudicial. Incluso, como explicamos, regula el número, la naturaleza, la cadencia, la frecuencia, digamos, de estos contactos y por tanto podría establecer
que no los primeros contactos que ya explicamos que tienen un beneficio para el consumidor, sino aquellos que son adicionales, porque actualmente, eventualmente, si no hay un contacto efectivo, es decir, si el consumidor deudor no contesta el teléfono, eventualmente puede insistir el acreedor. Y eventualmente se podría aplicar una norma de esta naturaleza, pero en ese contexto, una norma de orden público económico que resguarda los derechos de los consumidores. Yo creo que lo idóneo sería a través de un reglamento, que la consulta pública ya terminó, no se ha dictado, llevamos años esperándolo, de la ley anti-hostigamiento de la 21.320. Y por otro lado, este artículo 28b también hay que mirarlo con detención, porque el establecimiento de esta obligación de poder contactar a un consumidor para ofrecerle un producto o un servicio, este mensaje o contacto publicitario promocional, se discutió en su momento en el Congreso y parte de la base de un efecto también procompetitivo, de que puedan llegar nuevos desafiantes a los mercados y que puedan acceder a los consumidores y requerir o solicitar o ofrecer o ofertar, digamos, distintos productos o servicios, al menos una vez, hasta que el consumidor diga, mira, de forma expedita, elimínenme de la lista, la cadena, no sigan llamándome, cosa que muchos proveedores no cumplen y por eso el SENAC estrenó esta plataforma no molestar. También hay un tema de datos personales que se cruza con la ley que entra en vigencia a fines de este año en esa materia, pero me atrevería a decir que estos son los dos aspectos que están regulados en la ley del consumidor por especialidad, por naturaleza, precisamente de la regulación en un contexto de consumo, donde evidentemente que las atribuciones de la Subtel, al menos invocando ser servicios complementarios, creemos que no podrían darse por las mismas razones que se han expuesto. Muy bien. Tenemos tiempo para espacio de preguntas. Por favor, levanten la mano y yo voy dándoles la palabra. Tenemos harto público, así que yo me imagino que más de alguna inquietud debe haber. Bien, la pueden hacer a través del, si es que así lo prefieren. Sí, si quieren me mandan en el chat y yo la leo. Parece que no tenemos preguntas. Carolina Soto pregunta, considerando la decisión de la Corte que deja sin efecto la resolución de la Subtel, desde la contactabilidad extrajudicial lícita, ¿qué se hace con las plataformas privadas que pueden identificar números y calificarlos como fraude? Por ejemplo, Truecaller, sin que los números realmente sean para ello. ¿Cómo una empresa podría defenderse? Yo creo que esto, don Lucas, bueno, el que quiera, pero don Yo Lucas algo como he que leído de eso. Sí, yo algo he revisado de eso. calma O sea, entonces. a ver si estoy entendiendo bien la pregunta, que efectivamente estos Truecaller a veces te tachan de eventual fraude sin que lo seas. Eso efectivamente genera un problema. Em, a ver, o sea, lo primero es, eso es, si es así, ya, es que te tachan de fraude y no eres tal. Em, claro, Truecaller es una empresa que en principio lo que yo entendía es que no estaba instalada en Chile. O sea, si uno ve parece que están en la India. Creo que los llamados telefónicos, si tú quieres contactarlo, o los problemas, así como la competencia judicial, está en la India. O sea, ni una posibilidad de ir a la India a reclamar esto. Eh, o sea, claramente, pero si no me equivoco, Truecaller, si no me equivoco, en realidad ya lo revisé, Truecaller tiene una persona que lo representa aquí en Chile. Entonces, lo primero es que yo creo que uno tendería a tratar de efectuar un contacto con Truecaller para que se modifique este comportamiento. Incluso estas son empresas que deben tener sus áreas de compliance como para que uno además trate de contactar esas áreas de compliance a fin de modificar el comportamiento. Si es que no se obtiene eso, yo creo, no es tan claro si Subtel tiene efectivamente competencias en esta materia. Lamentablemente no es tan claro que la tenga, pero una posibilidad es esa. Otra posibilidad es iniciar acciones legales de derecho público, porque aunque la competencia judicial que indica Truecaller es la India, las normas de derecho público son lo que son. Entonces, ¿se podrían efectuar acciones legales acá en Chile? Yo creo sí, se podrían efectuar acciones legales.
en la medida que este contacto que yo señalo que Truecaller tendría aquí en Chile efectivamente sea tal como para efectos de emplazarlo. Pero esas son las vías. Y lo otro es tratar de generar que Subtel intervenga de alguna manera, pero insisto que eso es un análisis un poquito más profundo, que no estoy del todo clara que esas competencias las tendría necesariamente Subtel, pero es un tema que se puede indagar. Lucas, ¿tomar algún alcance? Bueno, ahí lo primero, a ver, para complementar lo que decía Carla, más allá del tema de la extraterritorialidad, digamos, de la norma, estamos hablando de un servicio por el cual, digamos, se paga y por tanto se aplica la ley del consumidor, eh, respecto del cual se ofrece una idoneidad del servicio en torno a un algoritmo que se va alimentando, o sea, se le van aportando, insumando información para poder entregar un servicio de veracidad respecto de cuál es el origen del llamado. Y eventualmente bueno, ese servicio además que tiene su lógica desde el punto de vista del consumidor, del derecho a la información, veraz y oportuna, cómo se construye, que sea un servicio de calidad, que efectivamente entregue información real sobre la naturaleza del contacto y que eventualmente, si no está bien clasificado, puede generar un perjuicio al mismo consumidor, digamos, al contratante, en términos de que eventualmente puede perder llamadas valiosas o que son necesarias o que dan cuenta de cumplimiento de otro tipo de normativa. De ese punto de vista, yo creo que la coordinación entre autoridades para recabar información, entender si este tipo pueden eventualmente configurarse tipos infraccionales, ley del consumidor, eventualmente competencia desleal, también el caso que puedan generar algún impacto a través de una conducta típica normativa especial, digamos, sobre todo cuando afecta, digamos, a otras empresas el desarrollo legítimo, digamos, de su actividad económica, es algo que podría estudiarse, pero estamos hablando en un ámbito de una relación de consumo donde se paga por un servicio y que eventualmente si este servicio no funciona, evidentemente que se pierde mercado y va a dejar de ser utilizado o van a salir nuevos desafiantes, digamos, eso sería la forma como el mercado regularía. Y la primera sería una coordinación de la autoridad en el ámbito de sus atribuciones para ver cómo hacer frente a esta problemática, sobre todo cuando hay un desvío también del punto de vista del ejercicio de los derechos de los consumidores. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Aquí Pía Cisterna nos hace una pregunta. Si la empresa se llama cliente ofreciendo nuevos productos, como los seguros, pero se trata de llamadas que se hacen por un asistente no de manera automatizada, entiendo que no sería calificado como servicio complementario y obligado a usar prefijos. Exactamente, eso es correcto. Bien, corto y preciso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Hola, Pablo Gres, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. En relación con el tercer punto que planteó la primera presentadora, la abogada Bordoni, eh, destaca el hecho de que se haya impugnado directamente un oficio en la Subtel. Y ese es un punto que obviamente es muy interesante desde el punto de vista del derecho administrativo, porque lo primero que uno se podría preguntar es, bueno, ¿qué es un oficio? Y bien podría concluirse que un oficio ni siquiera es un acto administrativo, es un mero acto de comunicación en virtud del cual la Subtel está anticipándole al retail financiero ante su consulta que cuando ellos apliquen la normativa, ellos van a entender que la normativa los incluye, que era la solicitud de ellos que no los incluyera. Y entonces eso me hace preguntarme si quizás lo que había que impugnar no era, bueno, no lo digo desde el punto de vista de lo que es efectivo para defender los intereses del cliente, porque fue efectivo, pero desde el punto de vista del derecho administrativo yo me pregunto si en realidad lo que corresponde aquí impugnar es aplicaciones concretas de esa interpretación de su propia normativa, que era las resoluciones exentas, aplicando o imponiendo coactivamente que se empleara esa numeración. Y segundo es, bueno, si no es un acto administrativo, sino que un mero acto de comunicación, ¿cómo puede ser dejado sin efecto? Eso también parece ser algo un poco extraño. Eh, y lo quisiera agregar con un segundo elemento que es
las facultades que tiene la Corte Suprema y la Corte de Apelación en el marco del recurso de amparo económico, porque esto, la ley que regula el amparo económico es sumamente parca respecto a cuáles son las potestades que tiene la Corte cuando tiene que revisar este tipo de recursos. No hay ninguna regla equivalente, por ejemplo, a la regla del recurso de protección, que es sumamente amplia. Entonces eso ha llevado incluso aparte de la doctrina a sostener que potencialmente la acción de amparo económico sería una acción meramente declarativa. Y cuando se refiere al punto de cuáles son las cosas que podría hacer la Corte cuando identifique una infracción, habla creo que una indemnización de perjuicio o resarcir los perjuicios, pero en ningún caso se refiere a estos otros puntos. Entonces ese parece ser un punto, creo yo, que merecía un tratamiento un poco más dedicado por parte de la Corte. Y brevemente, sobre el tema de si es una cuestión de deferencia técnica o si es una cuestión de competencia, yo creo que no es posible hacer una distinción tan radical entre si había o no había un actuar ilegal y la pregunta de si se debía o no se debía competencia técnica, porque creo que, dado que todo el punto era cómo se entiende la definición de servicios complementarios que tiene la ley de telecomunicaciones, y dado que la misma ley de telecomunicaciones le confiere una posición especial a la interpretación que hace la Subtel respecto de la legislación de telecomunicaciones, había ahí un vínculo inevitable entre la pregunta de si corresponde o no corresponde en este caso regular y la pregunta de interpretación, y por lo tanto la pregunta de competencia. No sé, Tomás, Carla, el tema. A ver, sobre lo primero, sobre el acto administrativo, efectivamente era complicado y nosotros en el recurso de amparo económico de alguna manera abordamos las dos cosas, porque dijimos que el amparo era contra la resolución 286 y o el oficio en lo que dice relación con la cobranza. Y finalmente, claro, se enfoca la Corte en lo que nos interesaba, que era la cobranza, y deja sin efecto el oficio. Sí, uno puede entrar a estas discusiones, ¿tendrá efectos generales, no tendrá efectos generales? Sí, uno podría tener esa discusión, pero en el fondo incluso yo creo que uno, siendo prácticos, si uno dice ya, se dejó sin efecto el oficio y suponiendo que el oficio fuera solo para, por ejemplo, el retail financiero, lo cierto es que la declaración que hace la Corte sobre si la cobranza es un servicio complementario o no, en términos legales, eso ya te sirve para otras industrias, incluso para decir esto no calza con la definición de servicio complementario, porque la Corte lo dice, no calza la cobranza extrajudicial con lo que es un servicio complementario, y por lo tanto, si la Subtel persistiera en su posición de que la cobranza extrajudicial de otras industrias sí tiene que tener prefijo, yo creo que sería como dispararse un poco en los pies, o sea, se podría recurrir de nuevo, generándose nuevos plazos para que efectivamente la cobranza extrajudicial quedara fuera. O sea, creo que hay una cuestión también un poco práctica frente a esto. Y sí, claro, uno hace esta discusión, el oficio tiene efectos generales, tiene efectos particulares, pero lo cierto es que en la práctica lo que hace la Corte es la cobranza no es un servicio complementario luego, dado que eso está en el oficio se deja sin efecto. Y después podemos entrar a analizar si esto se aplica solo al retail financiero o a todos, pero yo creo que raya para la suma. No veo a la Subtel exigiendo que la cobranza extrajudicial de otras industrias tengan que tener un prefijo porque creo que es contrario incluso a las disposiciones y a la declaración que hace la Corte Suprema en el mismo fallo. Y claramente lo que dice acá, usted está excediendo sus competencias. En cuanto a lo que entiendo que se plantea sobre la diferencia y la ley, yo ahí tengo no sé si lo entendí bien, pero en mi opinión esto es antes de entrar de lleno a las facultades interpretativas que tiene la Subtel. Acá es un paso previo. Uno si ve la ley queda súper claro de que lo que es servicio complementario no es la comunicación que crea la Subtel, es solamente aquellas que involucran una prestación en favor del suscriptor telefónico. Y la verdad que lógicamente no veo cómo una cobranza extrajudicial implica un servicio adicional o una prestación en favor del suscriptor telefónico. Entonces por eso creo que es un análisis de legalidad, de la atribución, en los términos en que uno la encuentra en la ley, si efectivamente acá Subtel excedió o no excedió. Y respecto a las medidas, esto de que es ser solo declarativo,
esto fue una conversación que tuve con Tomás. Tuve con Tomás cuando presentamos el amparo. Y Tomás me dijo que el amparo es declarativo. Y yo le dije, ya, bueno, pero si la Corte dice que la Subtel excedió sus competencias, le dije, ¿qué va a hacer la Subtel? ¿Va a insistir en contra de lo que dice la Corte? ¿No iremos de desacato en contra de la Subtel? Pero creo que acá la Corte fue un poco más allá, porque si bien dice, esto es si la Subtel actuó fuera de sus competencias, el hecho que ella declare a continuación es nulo, no dice es nulo, se deja sin efecto, dice el oficio, en mi opinión, para interpretarlo, incluso manteniendo esto de que es declarativo, en mi opinión es un poco aplicando el artículo 7 de la Constitución, que dice todos los actos serán nulos. Entonces, a lo mejor para mayor claridad, dejó sin efecto el oficio. Pero sí, eso fue novedoso cuando lo vimos. Nos dejó muy felices, pero es novedoso y yo creo que es consecuencia del artículo 7 de la Constitución. Eso puedo mencionar. Tomás, ¿quiere agregar algo Sí, sobre sí, esta discusión de qué es muy, lo que es un oficio? muy breve, sí. Es que sobre lo que es un oficio, Pablo, de partida escribiste una columna y la leí, está muy buena. Tengo algunas distancias con ellos, pero es una excelente columna, así que la recomiendo leer. Esta es una pregunta bien clave, no es por pasar una propaganda, pero en nuestro capítulo nuevo de Plaza Constitución que inaugura la temporada 2026, que hablamos de ciertas directrices y soft law administrativo que va a ir a toma de razón por una resolución de la Contraloría, aparece esa discusión sobre cuál es al final del día, o voy a polemizar un poco, el instructivo del ministro de Hacienda de rebajar el 3%, ¿qué naturaleza jurídica tiene? Esa es una discusión que hemos tratado de evadir porque al final del día, fuera de la ley, el reglamento y las resoluciones, que son actos administrativos por solo decir que es una resolución, pero al final me parece que un oficio, una instrucción, es una declaración de juicio o de conocimiento del órgano administrativo. En él expresa un parecer o una voluntad respecto de algo, por lo tanto, me parece que independiente de la nomenclatura, y porque está fuera, porque al final del día nosotros tenemos las normas que tenemos y no tenemos una norma genérica donde quepa todo aquello que no es que es un decreto o una resolución y que está fuera del artículo 3 de la ley 19.880. Por lo tanto, sí es una conversación que es necesario tener respecto de qué tipo de acto administrativo es un oficio, una directriz, un instructivo, porque entendemos que hay competencias especiales dadas, por ejemplo, el impuesto interno de dictas circulares, que podríamos entender dentro del ámbito de la potestad reglamentaria, pero... Y aquí pasa, y aquí hay un acto como de honestidad que no hemos querido tener, que muchas veces la administración, para estar bajo el radar, emite tipos de actos que están fuera del alcance del órgano contralor, y por lo tanto le permite desarrollar ciertas cuestiones fuera de la potestad reglamentaria. Entonces yo creo que, a mi parecer, de acuerdo al propio artículo tercero, estaríamos frente a un acto de declaración de juicio de conocimiento. Sobre lo de que dice Pablo, sobre el servicio complementario, claro, uno podría, a partir de la premisa que Subtel tiene la competencia para declarar qué es un servicio complementario y qué no. Yo creo que eso todos estaríamos en este Zoom y de acuerdo en eso. Si el punto es qué pasa cuando la facultad, no la facultad normativa, porque todos reconocemos la facultad normativa, cuando la facultad interpretativa de los textos que está ejecutando va más allá del propio texto que está ejecutando. Si esa es la pregunta en este caso. Entonces, por eso yo trataba de hacer una distinción en un comienzo entre facultad de interpretación de ejecución, porque al final hay una ley, hay un reglamento, hay un plan de numeración, y ahí viene la resolución y ahí viene el oficio. Por lo tanto, hay una concatenación de ejecución en la cual la Corte le dice, ¿sabe qué? En esta concatenación de ejecución, porque además así se efectúa el razonamiento de la Corte, usted está fuera de este ámbito. Y cuando está fuera de este ámbito, y como intérprete de la ley en este caso, la propia Corte define lo que está dentro del servicio complementario y que no para resolver. Cierro con esto. Ante la impugnación de interpretación, es la Corte la que define qué es un servicio, qué no es un servicio complementario y qué lo es.
Entonces, al final del día, lo que quiero decir es que, y lo decía hace un rato, la Corte hace un examen de legalidad y sobre eso va a examinar si esa legalidad o esa ejecución de esa legalidad se ajusta o no. Y en ese sentido, me parece que la Corte razona correctamente al descubrir que hay un razonamiento interpretativo fuera del ámbito de ejecución. Eso, me quedo ahí. Sí, parece. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, quiero agradecerle a Carla, Tomás, a Lucas, la Facultad de Derecho representada por Javier Sepúlveda, por este interesante conversatorio y dejarlos invitados a nuevos seminarios, eventos que organiza la universidad habitualmente. Y el que quiera animarse a hacer el magíster en Derecho de los Negocios, bienvenido será. Así que muchas gracias, buenas noches a todos y que tengan un excelente resto del día. Muy buenas tardes, que estén todos muy bien. Chao, Tal- gracias. Gracias. Chao. Chau, chau. Buena semana. Bueno.